Bueno, finalmente estamos ya con nuestro invitado, senador Fidel Zavala. Muy buenas noches. Hola Estela, un gusto. Doctor Boxia, Andrés, encantado de estar con ustedes y con la audiencia. Igualmente, senador. Bueno, con Fidel Zavala, senador, siempre lo convocamos cuando hay noticias tristes. Lastimosamente. Obviamente lo convocamos porque él ha vivido la terrible experiencia de ser un secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Estuvo nada menos que 3 meses sobreviviendo en condiciones terribles. Y hoy tenemos un nuevo secuestro, además de 2 personas que siguen privadas de su libertad y de las que no sabemos absolutamente nada, así como tampoco sabemos nada del ex vicepresidente Oscar Denis. ¿Qué sensación le causa a Fidel Zavala esta situación? Y esto es revivir de cierta manera todo, Estela. Realmente, a ver, a mí me tocó mucho lo de, y me da una sensación de impotencia lo de Delio, lo de Félix Urrieta, y ahora revivir todo lo de este señor. Recuerdo perfectamente cuando el EPP mata a la pareja Nato, ¿verdad? Y ellos, yo estando secuestrado en todo momento, les decía que pase si quiere haber acá un intento de rescate, vos tenés que correr con nosotros vamos a defender tu vida. Si vos no dejás, te vamos a tener que eliminar. Y fue exactamente lo que pasó con el matrimonio Nato, ¿verdad? No pudieron acompañar y entonces ellos no están para medias tintas. Esto no es una ficción para ellos y esa es una realidad. Entonces es revivir permanentemente todo, ¿verdad? Y ver un poquitito que, vamos a decir, yo creo que la verdad, ¿verdad?, triunfará en el tiempo. La gente va a ir entendiendo un poquitito en qué contextos estamos y qué es lo que tenemos que pasar como sociedad para darnos cuenta de que efectivamente acá está tal cual, y no lo digo yo, están en sus manuales, ¿verdad?, agarrados en varios campamentos, donde ellos dicen que tienen que tener un brazo político, un brazo militante, un brazo militar armado. El militante son, vamos a decir, los logísticos, ¿verdad?, y fungen y están infiltrados en ciertas estructuras. Entonces, esa es una realidad y la experiencia colombiana nos muestra, ¿verdad? Arrancan ellos como la banda de Choré y terminan siendo el EPP. Acuérdense que hubieron elementos o células que activaron en Asunción. Ojalá a nosotros no nos toque pasar lo que pasó Colombia, ¿verdad? En materia de la FARC, un grupo de pensamiento ideológico y de actuar similar. Entonces creo que tiene que ser un llamado de atención a la ciudadanía. Senador, usted estuvo, digamos, en la garra del EPP y vivió para contarlo. Si hoy tuviéramos la ocasión de ponerle en contacto con el señor Denis, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones le haría? La cuestión psicológica es importante, la cuestión de entenderle a las personas que lo tienen. ¿Qué consejo le daría en base a su experiencia? Ellos tienen que tener la tranquilidad para poder recuperar a un ser querido. Desde el momento que uno secuestrado, por lo menos en mi caso, yo era una mercadería, lastimosamente es eso, ¿verdad? Y tienen que haber, creo que, elementos y trabajos compartidos, ¿verdad?, dentro de la familia, ¿verdad?, aquellos que puedan pensar tranquilamente, aquellos que tengan la virtud de poder comunicarse con los medios de prensa, pedir un poco el respeto. Yo creo que en este momento toda situación para la familia es sensible, por eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado al hablar y de hecho, vamos a decir por insistencia de Carlos, porque los aprecio mucho a todos, yo tuve mi tiempo de duelo, ¿verdad?, donde no hablé y después dije, bueno, tenemos que comenzar a hablar de este tema. Yo en muchos lugares comenté que ese momento me llegó cuando yo estaba en el Poder Judicial con una de las personas que me había tenido en cautiverio, ¿verdad? Y Diego, mi hermano, me dice, Fidel, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, esta es la teoría del retrete, tiramos la cadena hasta el río Paraguay, no para.
Y me acuerdo muy bien lo que había recomendado la gente que estuvo asesorando acá, que dijo: Fidel, no cometan los mismos errores que cometimos en Colombia de armar grupos paramilitares, porque termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Construyan instituciones. Y me viene lo de Cecilia y lo de María Edith, donde ellos con todo el poder político y económico no pudieron solucionar. Entonces, el camino más largo es el de construir instituciones, ¿verdad? Y pelear para que efectivamente eso se pueda dar, porque en materia de seguridad no es solamente el EPP, nosotros en materia de seguridad tenemos muchos desafíos, mucho más importantes que el EPP. Nos toca, sí, nos afecta, a mí personalmente, sí, como ciudadanía queremos que esto se termine, sí, ¿verdad? En un Estado de Derecho como el que nosotros vivimos hoy, creo que es innecesario esta idea trasnochada, pero es lo que nos toca vivir. Ahora, en el contexto de lo que le preguntaba Andrés, senador, la diferencia de su secuestro y el resto con el de Oscar Denis es que, por lo que leímos en la nota del EPP, este no es un secuestro extorsivo. Acá no hay, me pagan y les devuelvo la mercadería, como se le llama a los secuestrados, ¿verdad? En este caso, aparentemente, es un secuestro político por las condiciones que puso el EPP. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso está, vamos a decir, en las notas que dejaron, ¿verdad? Y a mí no me gustaría hablar del tema, Estela, así. Me comprenden, ¿verdad? Por lo delicado del asunto, por respeto a la persona que está secuestrada y a los familiares. Senador, ahora creo que el mes que viene se cumplen 11 años de su propio secuestro, ¿verdad? Que fue en el 2009, en octubre del 2009. Una de las cosas que llama mucho la atención es cómo la situación del EPP y de las fuerzas militares y policiales está como petrificada en el tiempo. Muchos de las condiciones, de los aspectos que vivíamos en el 2009 se siguen viviendo en el 2020 como si no hubieran pasado 11 años. Es decir, el EPP no fue exterminado, tampoco creció demasiado, no es mucho más grande de lo que era en el 2009, pero sí fue mucho más grande la inversión del Estado en tratar de aniquilarlos y no los aniquiló. Y ese status quo inmóvil que persiste, ¿le lleva a alguna reflexión o alguna conclusión? Sí, yo en lo personal soy el primer interesado en tener justicia, ¿verdad? Que efectivamente estas personas, estos terroristas, estos delincuentes terminen en manos de la justicia y puedan rendir cuenta. Yo creo que han hecho demasiado daño a nivel país, no solamente con las personas secuestradas, sino con todas las personas que ellos asesinaron en su carrera, desde parientes, ¿verdad? Niños, policías, militares, civiles, ¿verdad? Propios. No sé si recuerdan el caso de los Bernal Maíz, ¿verdad? Que le colocaron una granada en la boca a la tía. A la tía por supuestamente ser informante. Yo creo que nosotros no teníamos ninguna capacidad, Menco. Y cuando digo ninguna capacidad, es literal, ¿verdad? Porque durante mi secuestro vinieron camiones de Brasil para ayudar. La policía no tenía bota, no tenía la mochila táctica, no tenían condiciones, gente preparada para entrar al monte. No conocían el terreno, ni de día ni de noche, no tenían información de inteligencia, no tenían recursos tecnológicos, no tenían las capacidades instaladas. Y se fue dando esa escalada, creo que, no sé, arriba de 60 muertos y arriba de 14 secuestrados. Y creo que esa escalada se fue dando y podría haber sido mucho peor si es que nosotros no teníamos la intervención de los organismos de seguridad. Inicialmente la policía con sus aciertos y errores, después los militares con sus aciertos y errores y termina la Fuerza de Tarea Conjunta con sus aciertos y errores. Yo les quiero recordar de que nosotros teníamos 3 o 4 secuestros al año. El peor periodo y los peores resultados los tuvimos durante el periodo de Cartes, hay que ser justo, ¿verdad? Hace 3 años que no tenemos secuestros, no tenemos ataques a comisarías, no tenemos ataques a establecimientos ganaderos, ¿verdad? Salvo estos últimos eventos que hubieron. Y yo creo que esto es importante señalar de que en la zona existía una situación de zozobra, literalmente, gente pagando el impuesto revolucionario al propio PP
gente pagando impuestos revolucionarios supuestamente al EPP, a grupos de extorsionadores, ¿verdad? Productores que no podían cultivar, productores que no podían andar en sus establecimientos, ¿verdad? Con seguridad, avigeo al orden del día. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo estaba en la Conalcar, en ese entonces dentro de la rural, y hay un robo de ganado de 900 cabezas y supuestamente era el EPP que había llevado adelante. Mentira, toda gente, maleos, avigeos de la zona metidos, que llegaron y quitaron el ganado. Entonces, toda esa situación hoy en el norte se normalizó. Y acá nosotros tenemos que entender de que sea la policía que ya tuvo su oportunidad, y vuelvo a decir, no está impedida para hacer, es más, ¿verdad? El comisario que trabajaba en antisecuestro en ese entonces, que nos decía, no tengo poder de decisión, no tengo rubro, hoy es comandante de la policía. O sea, no hay justificativa para no decir no tengo condiciones, ¿verdad? Y creo que también no habían capacidades, ¿verdad? Con cada cambio del comandante de la FTC era foja cero y comenzar todo de nuevo en materia de inteligencia, sin decir que no teníamos nada de recursos. Y acá la gente habla muchas medias verdades, y quiero que ustedes investiguen si lo que digo es cierto o no. La FTC comienza a tener presupuesto a partir del año 2018, ¿verdad? Entonces hace 2 años y piquito que tienen presupuesto. Antiguamente funcionaban con los presupuestos de las fuerzas regulares, que cada vez en el presupuesto general del gasto de la nación iban disminuyéndole, cortándole rubro. Y yo creo que nosotros tenemos que comenzar a hablar de esto, ¿verdad? La gente dice $800,000 por mes, ¿verdad? Porque ese es su presupuesto, cerca de 10, 12 millones de dólares que lo pueden ejecutar solamente al 70%, ¿verdad? Da cerca de 800, $1 millón al mes. Le pregunto, IPS, para la seguridad de sus predios gasta $2 millones al mes. Entonces le digo, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Y todo esto yo creo que son reflexiones que tenemos que hacer. Pero yo, en síntesis, Menco, creo que nosotros hemos avanzado y hemos construido instituciones, ¿verdad? Y podemos cuestionar, nos gustaría a todos, yo principalmente, de que haya esa justicia rápida, pero estas construcciones de instituciones, ¿verdad? Se hacen primeramente con una visión. Yo siempre dije, si nosotros queríamos tener resultados, ¿verdad? Y vos tenés una ecuación donde al final, en el resultado, afectan varias variables, pasando por la realmente intención, porque vos decís, yo quiero por ahí a actuar, es un tema. Otra es la gestión, la otra son los recursos técnicos, humanos, económicos. Entonces, yo creo que acá nos hace falta muchísimo. Y no pasa solamente por el uso legal de la fuerza. Yo creo que el Estado tiene el monopolio legal de la fuerza, constitucionalmente hablando, ¿verdad? Pero creo que acá nosotros tenemos que buscar entender un poquitito que estos fueron departamentos postergados, no solamente Concepción, ¿verdad? San Pedro y también el sur del país, Ñembucú, ¿verdad? Departamentos muy postergados históricamente, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un caldo de cultivo ideal cuando no existe una esperanza. Senador, su opinión es especialmente valiosa en este tema, porque primero sufrió en carne propia el flagelo del secuestro. En segundo lugar, es un ganadero de la zona, conoce el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta desde un punto de vista que ninguno de nosotros desde Asunción ni siquiera nos imaginamos. Entonces uno respeta mucho su opinión, que dista mucho del promedio de la opinión de la gente en materia de resultados que está teniendo la Fuerza de Tarea Conjunta. Y el doctor Borgia le decía recién, no aumentó el ejército del pueblo paraguayo en número, no aumentó tampoco. Ellos según sus manuales, Andrés, perdona que te interrumpa, ellos según sus manuales a la fecha de hoy en los departamentos de Caguazú, San Pedro y Concepción tendrían que tener cerca de 500 combatientes. Correcto, y a eso iba mi consulta justamente. Nosotros tenemos que entender que usted está más cerca del argumento que esgrime la misma Fuerza de Tarea Conjunta cuando dice que si el EPP hoy no causó males mayores es gracias a la presencia de ellos en la zona, en el sentido de que no le es más difícil aglutinar gente, hacer abiertamente su propaganda de sus convicciones políticas.
y otro tipo de prevención, más bien. Pero la gente de este lado o de esta zona, y creo que de todo el país, lo que le exige a la Fuerza de Tarea Conjunta es terminar con el flagelo. Incluso el otro día escuchaba, en base a los números que usted está dando, 240 millones de dólares se invirtieron, o algo así, creo que $1 millón por mes, decía usted, son 12 millones al año en 4 años, algo así como 60 millones de dólares en total. Con ese mismo dinero se podría haber invertido en una acción determinante, ya sea apelando a gente con mayor capacidad táctica, técnica y logística del exterior, y terminar con un cuarto de ese dinero, terminar con el flagelo definitivamente. Por eso uno, y le reitero, respeto muchísimo su opinión porque es de las personas que más conoce del tema en Paraguay, pero ¿qué le dice a la gente que exige mayores resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta? ¿Se está en el camino correcto? ¿Hay que cambiar radicalmente de forma, de acción, de coordinación, de enfoque en el combate? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, yo creo que lo de traer fuerzas de afuera, como todo el mundo siempre menciona, Andrés, creo que este es un problema paraguayo y por una cuestión de soberanía lo van a tener que solucionar los paraguayos. 1, 2. Yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones. Entiéndase, llámese FTC o llámese policía o llámese las fuerzas militares, que la FTC es donde trabajan ellos en conjunto, ¿verdad? Y tenemos que evitar de que todo sea volver a comenzar de nuevo con cada cambio. Y digo esto ¿por qué? Porque los cambios se tienen que dar. Cuando no hay resultados, yo soy el primero que tengo que exigir resultados. Y esto te llevan a cambios, ¿verdad? Y la gente tiene que, vamos a decir, entender de que esto es un proceso. A Colombia le llevó 50 años. Entonces nosotros, me encantaría, como el primer interesado en decir, hoy quiero hacer soluciones. Lastimosamente esto es ir de rodillas a cada cupé, es lo que nos toca, y yo le digo a la gente, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar ahí están la cantidad de fuerzas militares, no hacen nada, se están entrando, ¿verdad? Cercaron toda la zona, la policía ya tuvo su tiempo, entonces acá no nos queda otra cosa de construir, ¿verdad? Esas instituciones, fortaleciendo toda la parte de inteligencia humana, inteligencia tecnológica. Acá nosotros no teníamos ni helicóptero para poder movernos, ¿verdad? Cuando mi liberación, entre las fuerzas, policías y militares se tenían que prestar balas. Entonces, mientras nosotros nos entendamos, ¿verdad?, de que tal vez sea un tema de presupuesto, de que no es suficiente, ¿verdad?, porque nosotros, ¿verdad?, si el presupuesto que le damos, el 60% va para cubrir el salario, que si uno multiplica la cantidad de gente que hay, ¿verdad?, por el salario, que ya lo hicimos en reiteradas ocasiones en el Senado, ¿verdad?, da lo que gana las tropas regulares normalmente, ¿verdad?, a la gente asignada al norte, que la gente dice una barbaridad, son 1.400, sí, acuérdense que hay turno, ¿verdad?, la mitad nomás está. Entonces son temas que tenemos que comenzar a tocar y a debatir, y si tenemos algo mejor hay que estar abierto a eso, algo mejor, no Senador, estar cerrada a este modelo. Usted hablaba del EPP con sus líneas maestras en el sentido de, bueno, está el brazo militar, el brazo logístico y el brazo político. Y siempre sobrevuela en el ambiente la vinculación del Frente Guazú, y Lugo, que es el padre del EPP, y etcétera, etcétera. Usted fue secuestrado durante la era Lugo. ¿Usted sintió como secuestrado en ese momento que el gobierno de Lugo no hizo todo lo posible por liberarlo, por rescatarlo o por hacer que no le pase nada a usted? ¿Usted sintió apoyo o no del gobierno de Lugo? A ver, yo no puedo decir de que no hubo apoyo. Ahora no puedo decir que fue un logro del gobierno de Lugo mi liberación. Pero no fue en ningún gobierno la liberación. De ningún gobierno. De ningún gobierno. ¿Verdad? Entonces, de ningún gobierno, ¿verdad? Cito nomás porque haces mención al gobierno de Lugo. Sí. Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que entender un poquitito, ¿verdad?, el contexto en donde ellos nacen y cómo se desarrollan, ¿verdad? Ese tema de tener un brazo político, acuérdense que existía, ¿verdad?, un movimiento político de donde habían dos mesas
¿verdad? Una mesa era la mesa política, la otra era la mesa, y esto están en declaraciones de personas arrepentidas que oran en fiscalía esto, y había un brazo que tomaba las decisiones más radicales, vamos a decir, en ese momento no todavía el brazo armado. Ellos se inauguran como la banda de Choré y luego pasan a la acción con el tema de los secuestros, y esto es así. Ahora, esto no es una coincidencia de que se encontraron en un chiclero y ¿dónde vos te estás yendo? Y yo me estoy yendo a tal lugar y vamos, pues a mí me interesa, ¿verdad? Ellos, yo creo que fueron adoctrinados. De hecho, yo llegué a ver fotografías de ellos en Colombia, en Venezuela, de la gente que me tuvo cautiva. Y están en informaciones que cayeron en los diferentes materiales que se agarraron en los campamentos, ¿verdad? Entonces, uno va haciendo, yo no digo que es el jefe de la gavilla, pero en algún momento hubieron contactos y demasiadas coincidencias, Estela. Y yo no quiero pecar de irresponsable en decir ¿verdad? Pero si de repente uno ve, ¿verdad? Cuando cae la camioneta de la Organización Campesina del Norte, de la cual Alejandro Ramos, ¿verdad? Era secretario, ¿verdad? Y fue candidato a diputado por Concepción por el Partido Patria Libre, quien estuvo conmigo en mi cautiverio, fue uno de mis guardias, ¿verdad? Cuando cae preso en esa camioneta de la OCN, ¿qué se encuentra en esa camioneta? Se le encuentra al chofer Isidoro Azam, al tío Cristaldo Mieres y a los hermanos, creo que estaban 2 hermanas de las Villalba, de Osvaldo Villalba. ¿Qué llevaban? Municiones, pólvora, tela para hacer uniforme, etcétera, etcétera. A raíz de esa detención lo ejecutan al policía Noceda. Van ellos a la cárcel de Emboscada. Y está público, en los diarios está esto, no estoy inventando yo. ¿Quiénes van a visitarlo? Fernando Lugo y Marcial Congo. Todo bien, puede ser una coincidencia, tema de derechos humanos, miles de relaciones como esta, hay con logísticos, ¿verdad? Adriano Muñoz, Sonia Muñoz y Rumilda Jiménez son 2 mujeres que fueron arrestadas y después liberadas. Yo no sé cómo terminó el caso en la fiscalía, pero en la computadora de una de ellas, que se agarra en Pinasco, que cuando mi secuestro, las conversaciones eran muy duras por radio con Diego, mi hermano, en la negociación, al punto de colocarle presión y de cortar la comunicación al minuto, la conversación va a 30 minutos. Y todas las agujas, porque ellos se estaban comunicando con HF en ese momento, ¿verdad? Daban que estaban enfrente a Vallemí o en Vallemí, estaban en Pinasco. Coincidentemente se encuentra con esta mujer, y en la computadora de la mujer todas las fotos de mi cautiverio, que fue quitada con la máquina robada el día de mi secuestro al doctor Salinas. Entonces salen las fotos del doctor Salinas, ¿verdad? De sus lugares de trabajo, de su familia, y todas las fotos de mi campamento. Yo preso, yo cautivo, ¿verdad? Con uno de la persona a la cual la identifiqué en el juicio. Entonces voy a agarrar y decir, bueno, estas personas fueron presos. ¿Quiénes son? Estuvieron en la Universidad de Barinas, Venezuela, ¿verdad? Una partida de chicos que yo creo que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo ahí? Coincidentemente, bueno, podemos comenzar a investigar, y yo sería muy responsable en decir pero yo creo que esto en algún momento se tiene que hablar. En algún momento creo que se tiene que aclarar. En algún momento creo que se debe dar una explicación a la ciudadanía. Ahora, ahí usted se encuentra, un segundito más. Usted se encuentra hoy todos los días con Lugo en el Senado, son colegas. ¿Hablan de este tema o no se dirigen la palabra? Estela querida, el mayor aprendizaje mío en el Senado fue vivir en la hipocresía de Cortés. Es así, es una realidad, ¿verdad? Y nos va a tocar esto, ¿verdad? Y en algunas cosas vamos a coincidir en el Senado porque se trata de votos, ¿verdad? Pero yo sigo teniendo mis reservas. Senador, hace una semana o 2 hablamos con el ministro de ese entonces, ministro del Interior, el señor Rafael Filisola. Hablamos por Zoom y yo le consultaba este tema y bueno, esquivó un poco la respuesta. Pero se la traslado a usted. Nos queda claro que
Rafael Filesola, como ministro del Interior, por lo menos estaba enterado de toda la negociación que su familia seguía para su liberación y no sé si hizo algún esfuerzo o no, pero él estaba en el día a día. Ahora, ¿cree usted que él en ese tema seguía las indicaciones del entonces presidente de la República, Lugo, o eran dos estanques absolutamente separados? Filesola hacía su trabajo independientemente No, eso no te puedo afirmar, Andrés. Yo creo que Rafael Filesola puso mucho de su parte para el tema de mi liberación. Creo que ha hecho cambios importantes también dentro de la policía. No hay que negar esto. No sé cuál es el diálogo que él tenía con Lugo, tal vez uno de los dos pueda decir sí o no. Pero vuelvo a insistir, ¿verdad? Creo que acá nosotros, a ver, y no quiero que me tilden de terrorista ni de persecución, porque acá después comenzamos, ahí está el bolsonarista, ahí está, no, vamos a ser objetivos nomás. Codeupi nunca se manifestó ningún secuestro, ¿verdad? Y si miramos quiénes estaban detrás, ¿verdad? Óscar Ayala Amarilla, Martens, Orrego. Entonces miramos un poquitito, vamos más atrás, vamos a mirar más atrás. ¿Quiénes fueron los abogados de Arrón y Martí cuando los mismos que les cito, ¿verdad? Siempre en acciones del EPP, ¿cuánta gente hay que necesita derechos humanos? No digo ni siquiera los secuestrados, ¿verdad? Que son víctimas de algunas cosas del Estado. Nunca han aparecido, pero espectacularmente aparecen para estos casos. Entonces, a mí hay ciertas cosas que me llaman la atención y creo importante señalar hoy para que la ciudadanía pueda abrir los ojos y el tiempo nos podrá mostrar quién tiene razón o no. A eso hacía alusión aquel Twitter hace unos días que usted puso que el EPP tenía arraigo o apoyo político, logístico y de otro tipo, incluso de ONGs, y cuando hablaba de apoyo político se refería a este tema. Me refería a esto y a algunos otros, a ver, y yo critiqué CONACYT, ¿verdad? Porque coincidentemente, yo no creo en las casualidades, sí en las causalidades. Coincidentemente, cuando se presenta la ley para derogar el EPP, ¿verdad? Ciertos medios periodísticos se hicieron eco de todo el tema, ¿verdad? Y agitando un poco el tema, eliminar la FTC, quise decir. Y en ese mismo momento se lanza un libro, ¿verdad? Topaque Violencia Norte. Vean por quién está escrito el libro. Vean quiénes eran sus encuestadores, ¿verdad? Y si tienen alguna relación con algún caso del EPP. Esto no nos pusimos nosotros de acuerdo todos para decir, ¿sabe qué? Esto es así. No. Vean las coincidencias, investiguen un poquitito. Ustedes tienen esa capacidad, ¿verdad? Y fíjense el actuar de ciertos organismos. ¿Y con qué plata estamos financiando? Con plata del CONACYT, PRONI, ¿verdad? Entonces yo creo que a eso me refería, Andrés. Sí. No quiero agarrar y que se me entienda de que estoy atacando a todas las ONGs, porque hay ONGs que son muy serias, muy responsables y de mucho servicio para el país. No quiero que se entienda de que estoy contra todas las organizaciones campesinas, porque no quiero desvirtuar, ¿verdad?, la lucha que hay, ¿verdad?, en materia de reclamos, porque son verdaderos y genuinos, pero de que infiltran. Tienen gente infiltrada. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre el tema secuestro? Yo quiero hacerle una pregunta política. Sí, nosotros lo conocimos a Fidel Zavala víctima y muchas veces lo invitamos como Fidel Zavala víctima, pero hoy además usted es un actor político, es senador de la República. ¿Qué cree usted que se tiene que hacer, por lo menos desde materia legislativa, para coadyuvar a eliminar al EPP como una amenaza permanente en Paraguay? ¿Qué más se tiene que hacer aparte de combatirlo militarmente? Fuera de las reformas que tenemos que hacer nosotros en materia de seguridad, que habíamos presentado nosotros un proyecto de ley, creo que te habíamos invitado a Estelita, ¿verdad? Sí. Cuando estuvimos viendo ese proyecto, porque es un proyecto bastante ambicioso, ni siquiera fue llevado a comisiones, ¿verdad? Porque todavía no estaba maduro, estamos en ese proceso y ahora está con gran parte del camino andado y consensuado. Yo creo que es muy importante. Creo que tenemos que revisar si efectivamente estamos con la hoja de ruta correcta,
Ahora, si vos tenés un paciente y está enfermo, lo importante es que te hagan el diagnóstico correcto para que vos te puedas curar, ¿verdad? Bueno, si estamos con el diagnóstico correcto, si estamos con el presupuesto correcto, y no pasa solamente por un tema, vuelvo a decir, Estela, de uso de la fuerza. Ahí nosotros tenemos que llevar efectivamente con inversión en infraestructura, en medios de comunicación, ¿verdad? Acceso a comunicación, mercados, ¿verdad? Con todo el peso del Estado para que efectivamente la gente pueda tener, ¿verdad? Esa luz y no opte por el otro camino, vamos a decir. Última pregunta. Este fin de semana llamó un poco la atención, porque no sé, fue el fin de semana, no fue bien explicado, quizás habría que hablarlo a partir de mañana. Hay un pedido que suena, a lo mejor no estoy bien informado, pero suena como algo extemporáneo de pérdida de investidura a Zacarías Irún, que firmaste, senador, con el senador Rasmussen, con Apurilli, con la senadora Rúa, ¿verdad? ¿Por qué en este momento? Y si a mí nomás me parece que está un poco descolgado del contexto, ¿o hay algún motivo? En realidad el proyecto lo queríamos presentar 2 semanas atrás, ¿verdad? Lo que pasa es que también estaba el tema del senador Friedman, ¿verdad? Y no queríamos de que esto se mezcle, ¿verdad? Porque el corporativismo hay veces que funciona, aunque vos no creas, ¿verdad? Pero referente al tema de la presentación, no creo que haya tiempo, ¿verdad? Nosotros lo que estuvimos viendo es esperar el momento oportuno para que efectivamente pueda tener tiempo de discusión, el debido proceso, que vaya a las comisiones, ¿verdad? Y las causales yo creo que son muy claras, ¿verdad? Y eso, el Pleno, ¿verdad? Tiene 2 procesos, están todas las conversaciones grabadas, los intercambios de WhatsApp, ¿verdad? Todo lo que hace a mal desempeño de sus funciones. Él siendo parlamentario, él despachaba desde la intendencia y todo el manejo de la parte, cómo se pagaba la parte de la prensa, pero todos estos son los argumentos que se va a poner públicamente para que el Pleno pueda tomar la decisión. Podíamos haber presentado 2 semanas atrás, la semana pasada, la otra semana. Uno tiene que buscar el momento oportuno donde efectivamente el proyecto de ley que uno presenta, que es de interés, se pueda tratar, ¿verdad? Así es. Senador Zavala, le agradecemos muchísimo su participación de esta noche. Gracias, Estela, gracias. Mengo, Andrés, espero haberles sido útil, ¿verdad? Y espero que entiendan un poco cuál es la situación también. Muchísimas gracias.